Muchas bendiciones, hermanos. En este día vamos a ver sobre la vida del apóstol Pedro. Es un tema bastante largo y extenso. Traté de resumirlo lo más que pude, pero bueno, vamos a sintetizar un poco sobre la vida del apóstol Pedro. Comencemos con la carta de primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10, en donde dice: cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10. En cuanto a las circunstancias personales de Pedro, sabemos que su nombre era Simón. Se lo llamaba, según los evangelios, Simón, hijo de Jonás. Sabemos también que era originario de Betsaida, una ciudad que se encontraba a las orillas del mar de Galilea, pero su lugar de trabajo, en donde él vivía, se llamaba la ciudad de Capernaum. Capernaum era una ciudad muy comercial y pesquera. También sabemos que Pedro se encontraba casado. Esto lo podemos leer en Marcos 1:30, donde se nos dice que Jesús había sanado a la suegra de Pedro. Pero también podemos ver en 1 Corintios 9:5, en donde el apóstol Pablo dice que Cefas ministraba acompañado por su esposa, la esposa de Pedro, y que muchos otros de los apóstoles también eran acompañados por sus esposas. Otro dato que sabemos en cuanto a la Biblia es que Pedro tenía dos personas conocidas, ya que eran originarios del mismo lugar, Jacobo y Juan, y que también trabajaban juntos en Capernaum. Eran prácticamente socios en cuanto al trabajo, pero había una amistad entre ellos que continuó aún en el ministerio de Jesús. Sabemos muy bien que tanto Pedro, Jacobo, Juan y Andrés componían el pequeño círculo de Jesús, en donde fueron acompañados en lugares que otros apóstoles no llegaron. Entre ellos están en el milagro de la transfiguración, cuando Jesús sana a la hija de Jairo, y también cuando van al huerto de Getsemaní, solamente estaba Pedro, Jacobo y Juan. En cuanto al llamado de Pedro, sabemos que es Andrés quien lo lleva delante de la presencia de Jesús. Y es en ese momento que Jesús le cambia el nombre y le dice que no se va a llamar más Simón, sino se llamará Pedro, que en griego significa Petra, roca. Pero también lo vamos a ver que en otros evangelios a Pedro se lo denomina Cefas. Cefas se encuentra en arameo, pero significa lo mismo, roca. ¿Por qué un nuevo nombre para Simón? Porque Jesús quería hacer un cambio muy fuerte en la vida de Simón. Dios lo quería utilizar como Pedro. Y a pesar de que se le da un nuevo nombre en los evangelios, vamos a ver que Jesús lo llama varias veces Simón. Esto vemos que cuando comete algún error o tiene un desacierto, Jesús lo llama Simón. Pero cuando logra hacer la voluntad de Dios, Jesús lo llama Pedro. Como la vez en que Pedro reconoce a Jesús como el Mesías. Entonces ahí Jesús lo llama Pedro, porque eso no le fue revelado por carne y sangre, sino por el Espíritu de Dios. Pedro estaba siendo guiado por el Espíritu de Dios y reconoció quién era Jesús. Pero vamos a ver también que en los momentos que Pedro falla, Jesús lo llama Simón. Aún en el libro de los Hechos, aún después del bautismo del Espíritu Santo, Pedro se sigue equivocando. Esto casi simboliza a muchos cristianos, que podemos ser cristianos, pero a la vez también cometemos muchos errores. Y Dios nos ama. Aún cuando somos Simón, nos sigue amando, y aún cuando tenemos la conducta como Pedro, como la persona que Dios quiere que seamos. Según la palabra de Dios, si bien tuvo un encuentro con el Señor cuando Andrés se lo presenta, sabemos que Pedro continuó pescando y en una de esas pescas no había obtenido nada.
dice que Jesús le dice que tire la red y dice que Pedro logra obtener un montón de pescado, tanto que las redes estaban por romper. Entonces ahí Pedro se reconoce como una persona pecadora, que no se merecía estar delante de la presencia de Jesús. Y Jesús le dice que lo siga. Entonces ahí, con la convicción de que él era una persona pecadora, sigue a Jesús. Según la palabra de Dios, dice que Pedro dejó todo para seguir a Cristo. Ya lo vimos cuando Pedro tiene el llamado en la pesca milagrosa. También lo vamos a ver a Pedro en muchas otras áreas que no la podemos nombrar porque sería muy largo el estudio bíblico. Vamos a nombrar alguna de ellas. En algún desacierto que Pedro haya tenido, como cuando caminó sobre el agua. Según la palabra de Dios, dice que Jesús vino caminando sobre el agua y Pedro le pidió que también él camine sobre el agua. Y Pedro comenzó a caminar. Pero según la palabra de Dios, dice que había un viento muy fuerte y Pedro tuvo miedo. Y después del miedo comenzó a hundirse y le pidió ayuda al Señor, que lo rescate. Y Jesús le dijo: ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? Pero igualmente Jesús lo socorre y lo lleva a un lugar seguro. Otra vez vemos a Simón equivocándose por ver las circunstancias que están a su alrededor. Aquí lo vemos como un hombre de poca fe, pero vamos a ver que todo esto va a cambiar después del Pentecostés, donde Dios lo va a utilizar para realizar grandes milagros. Después lo vamos a ver a Pedro en muchos otros textos bíblicos más como vocero. Pedro era ese tipo de persona donde todos tenían una pregunta, pero nadie se animaba a preguntar al Señor. La palabra de Dios dice que Jesús hablaba por parábolas, pero no todos lo comprendían, ni aun los discípulos. Pero nadie se animaba a decirle: Señor, no entendemos. Pero Pedro sí. Pedro sabía en el corazón que había en los demás discípulos, y él siempre actuaba como el vocero. Por eso se lo tiene como el líder entre medio de todos los discípulos. No tenía temor de pasar vergüenza y decir: no entendí, Señor, sino él simplemente quería aprender más de las cosas de Dios. Y siempre le preguntaba al Señor cuando algo no entendía, aunque los demás no se atrevían a preguntar. Vemos acá a Pedro conociendo el corazón de los demás y siendo el vocero de los demás. Vamos a ver, en el momento en que arrestan a Jesús, Pedro comete otro desacierto. Según la palabra de Dios, dice que cuando Jesús es arrestado, Pedro saca la espada y le corta la oreja a uno de los siervos del sumo sacerdote. Y entre eso Jesús le dice que no. Jesús sana la oreja de Malco y le dice a Pedro: mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Pedro aún no entiende el mensaje de que era necesario de que Jesús muera para que muchos vivan. Pero a pesar de no entender el mensaje, dice que Pedro sigue a Jesús para ver a dónde lo llevan. Y aún estando en el patio de Anás, a través de Juan, Pedro entra adentro y ve toda la flagelación que sufre Jesús. Y en esos momentos muchas personas lo reconocen a Pedro. Y se cumple la profecía. Pedro niega a Jesús 3 veces, antes que cante el gallo. En la tercera negación, cuando canta el gallo, dice la palabra de Dios que Jesús lo mira. Y dice que ahí Pedro recuerda lo que Jesús le había dicho, que él iba a negarlo 3 veces. Frente a esto, Pedro, dice la palabra de Dios, sale afuera, se va lejos y llora amargamente. A partir de este momento, Pedro no aparece más en escena. Se aleja, como los otros discípulos. Los otros discípulos se habían escapado. Él también se va. Solamente queda Juan con Jesús.
Dice la palabra de Dios que una vez que Jesús fue llevado a la tumba, llega el día domingo y las mujeres llevan hierbas y aceites para el cuerpo de Jesús y ven la piedra removida. Entonces les aparece un ángel y les dice que Jesús está vivo y que vayan y le avisen a los apóstoles. Cuando las mujeres van a anunciar a los demás discípulos, dice la palabra de Dios que los discípulos no creen lo que estas mujeres hablan. Pero Pedro dice que sale corriendo y detrás de él Juan van directo a la tumba. Dice la palabra de Dios que Juan corre más rápido y llega primero. Pero también dice que estando en la tumba, cuando Pedro llega, dice que él ingresa primero a la tumba y solamente ve los lienzos y se goza en el Señor. No lo puede creer. Jesús había resucitado. Luego también entra Juan. A pesar de que él se encontraba escondido, seguía cumpliéndose la palabra de Dios. Jesús había resucitado. Hay más hechos del cual no podemos hablar por falta del tiempo. Dice que Jesús se aparece entre medio de los discípulos, que en esa aparición hay cierta vez que los 7 discípulos se van a pescar y otra vez no pescan nada y Jesús se les vuelve a aparecer y les dice que tiren la red. Cuando dice que tiran la red, Pedro se da cuenta de que era Jesús, porque obedecen y las redes salen llenas de pescados. Y dice que Pedro deja todo y va a abrazar a Jesús. Según la palabra de Dios, dice que Jesús ya estaba cocinando, preparándoles el desayuno a los apóstoles y les da de comer. Comen, les pide más peces para poner al fuego. Y después, una vez de haber comido, Jesús habla con Pedro y le pregunta: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Todo esto lo vamos a ver en Juan 21. Así como Pedro lo negó 3 veces, Jesús también le pregunta 3 veces si lo amaba. Muchas veces vamos a ver que esta palabra son predicados y donde Pedro solamente reconoce que Jesús sabe si lo ama o no. Pero solamente Jesús le dice algo: apacienta mis ovejas. Y en el versículo 18 le dice: de cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro, y te llevará a donde no quieres. Ahí lo que Jesús le quería dejar claro es que no debía moverse por sus pensamientos ni por sus creencias tan fuertes, sino que tenía que dejar que Dios obre en su vida y que Dios lo guíe. Y otra vez le pide: sígueme, como aquella vez cuando él estaba pescando y le pidió que siga para servirlo a él y ser su discípulo. Y otra vez le dice: sígueme. Amados hermanos, la vida de Pedro es bastante extensa. Por falta de tiempo tengo que tratar de resumirla. Sabemos que Pedro espera a Jesús en el Pentecostés, el bautismo del Espíritu Santo, y una vez recibido ese bautismo, su vida es totalmente transformada. Pedro comienza a anunciar la palabra de Dios y ya no tiene miedo de que Jesús ya no esté con él, sino sabe que el Espíritu Santo está con él y comienza Dios a utilizarlo en grandes milagros. Vamos a ver muchos de los hechos donde Pedro sana a un cojo en la Puerta la Hermosa. Vamos a ver donde las personas vienen y dicen, según la palabra de Dios, que ponen en el suelo a enfermos, a diferentes tipos de personas enfermas, y solamente dice que pasando la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. Entonces vemos cómo Dios utiliza con grandes milagros y gran poder. Ya no está más esa persona de que quizás no tenía tanta fe cuando veía vientos impetuosos y no podía caminar en el mar, sino vemos a un hombre con mucha fe. Pero a pesar de todo esto, Pedro siempre va a estar peleando con su parte Simón.
que muchas veces va a aparecer. Aún lo vamos a ver en la primera carta de Pedro, donde él se presenta como Simón Pedro. Si bien Pedro era el nombre que Jesús le había dado, Simón hay veces es como que volvía a surgir otra vez. Esto lo vamos a ver en cuanto en su ministerio. Dice, según vamos en el libro de los Hechos y comenzamos a tener un estudio, vemos que Pedro primeramente comienza a ministrar solamente en medio del pueblo judío. Se mueve en Judea, ¿no? Haciendo sanidades, milagros, llevando la palabra de Dios, hasta que comienza a ver la persecución en el capítulo 8. El pueblo de Dios es perseguido y los discípulos son esparcidos por todos lados. Y en Jerusalén se enteran de que en Samaria hay muchas personas que han creído en el Señor y lo envían a Pedro y a Juan a predicar la palabra de Dios. Y según dice que ellos van a Samaria y dicen que hay un gran pueblo que había creído, pero solamente les faltaba algo, recibir el Espíritu Santo. Entonces Pedro y Juan dice que se ponen a orar por ellos para que reciban el Espíritu Santo y le imponen las manos. Todo esto lo vamos a ver en Hechos capítulo 8. Le hacen imposición de las manos y dicen que los samaritanos son llenos de la presencia de Dios y reciben al Espíritu Santo. Y también según la palabra de Dios nos dice que cuando Pedro y Juan regresaban otra vez a Jerusalén, dice que había muchas poblaciones y en las poblaciones samaritanas, donde antes ellos no querían ni hablar con ellos, dice, comienzan a anunciar el Evangelio. Ya no vemos del capítulo 1 al 7, vamos a ver a Pedro predicando solamente en Judea, solamente en el pueblo judío. A partir del capítulo 8 lo vemos a Pedro predicando en Samaria y también en los discípulos. Pero a partir del capítulo 9, hermanos, vemos a Pedro predicando a los gentiles. Ahí está la historia de Cornelio. O sea, no se quedó en Samaria. Jesús había dejado un mandato. Me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ellos aún no comprendían esta palabra. Pero saben, hermanos, que cuando a veces nosotros no comprendemos la palabra, el Espíritu Santo nos guía para hacer la voluntad de Dios. Entonces, Pedro solamente llevó el mensaje al pueblo judío, pero el Espíritu de Dios le llevó a Samaria. Pedro ya había trabajado en Samaria, pero el Espíritu de Dios le llevó a los gentiles, a los griegos, entre ellos uno llamado Cornelio. Ahí tiene una fuerte discusión otra vez con Jesús, donde dice que no podía él inmiscuirse con lo inmundo, que no podía comer las cosas inmundas que no estaban en el Torá. Pero Jesús le dice que no llame inmundo a aquello que él había limpiado con su sangre. Entonces ahí entiende el mensaje, que la palabra de Dios también era para los gentiles. Una vez que él había llevado el Evangelio a los gentiles, cuando llega a Jerusalén, según dice la palabra de Dios, que muchos de los judíos se pusieron en contra de Pedro y le dijeron, ¿por qué comes, no, con personas que son incircuncisos? Esto lo vamos a ver en Hechos capítulo 11, versículo 3. Y ahí otra vez Pedro tiene que pelear con aquellos que no creen en la salvación de los gentiles, a los que le llaman los incircuncisos. Pero bueno, a partir de ahí vemos que Dios comienza a mover en Jerusalén. Como Jerusalén no entienden el mensaje, Dios tiene que llamar a Pablo. Y a partir de Hechos capítulo 12, ¿no? Después de que Pablo es encerrado, mejor dicho, Hechos capítulo 13, lo vemos a Bernabé y a Saulo continuando la obra de Dios. La obra que había comenzado en la vida de Pedro, llegar a Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Hermanos, pero también vamos a ver la última caída que sabemos según el libro de Gálatas. Dice que cierta vez Pedro se encontraba en medio de los gentiles y se apartaba de ellos. Entonces ahí es donde Pablo dice que tiene un enfrentamiento cara a cara con aquellos que se apartaban de los gentiles.
La palabra que se utiliza ahí dice que fue un enfrentamiento bastante fuerte. Y a pesar de todo esto de Pablo, ¿no? De exhortarle a Pedro, diciéndole de que no era esta la voluntad de Dios. Es más, Pablo lo llama hipócrita a Pedro. Pero a pesar de todo esto, de que Pedro tiene esa pequeña caída, de que por momentos cree en la salvación de los gentiles y que de los gentiles no tenían que ser circuncidados, eso es algo que Pedro primero defiende, la no circuncisión de los gentiles. Después otra vez cae en esta, por temor, dice, a los demás judíos, dice que Pedro cae por querer agradar a esas personas y se retira otra vez de los gentiles. Pero vamos a ver, hermanos, que después Dios trata con la vida de Pedro y Pedro también va a ser transformado, porque si bien hay ideales que tengamos en nuestra mente que no le agradan a Dios, si nosotros servimos a Dios, el Espíritu Santo nos va a guiar. Hermanos, estoy seguro que el Señor siguió actuando en la vida de Pedro. Pedro tenía en su vida como un zigzag. Por momentos arriba, por momentos abajo. Por momentos era Simón, por momentos Pedro. Por momentos saltaba otra vez Simón, pero volvía Pedro. A pesar de tener esas luchas que él tuvo, dio su vida por el Señor. Según la palabra de Dios, dice que escribió 2 cartas a los cristianos que eran perseguidos por todos lados. Y también lo último que sabemos sobre la vida de Pedro, hermanos, es que murió crucificado. Según dicen la tradición, que él pidió ser crucificado boca para abajo, mirando el suelo, porque no quería ser crucificado con Jesús. Otros dicen que el mismo día que Pedro fue crucificado, también martirizaron a Pablo. También hay otros relatos que dicen que tanto Pedro como su esposa fueron martirizados. Lo único que sabemos, hermanos, que el ministerio de las esposas de los apóstoles también estuvo actuando. A pesar de que la Biblia mucho no lo dice, pero según la historia podemos saber algo. Seguramente cuando estemos delante de la presencia de Dios tendremos luz de todas estas cosas. Pero una cosa podemos saber, hermanos, que una persona a veces puede ser como inconstante. Por momentos tener ideas que no le agradan a Dios, pero también a la vez ver que Dios te guía por el camino correcto. Amén. Si buscamos a Dios, hermanos, esas áreas oscuras que a veces están en nuestras vidas, que no nos damos cuenta, que no percibimos, Dios siempre nos va a guiar por la senda verdadera. La palabra de Dios dice, no daré tu pie al resbaladero. Confiemos en el Señor. No podríamos hacer nada si no estuviese en la voluntad de Dios. Todo lo que hagamos, a pesar de que pueda ser incorrecto, Dios siempre nos va a terminar llevando al camino correcto. Porque si, hermanos, si ministrásemos solamente por lo que somos nosotros, perdemos. Pero si ministramos por lo que somos nosotros y lo que Dios hace en nosotros, solamente ahí podemos seguir el verdadero camino. Que Dios nos ayude, hermanos. Que Dios siempre gane sobre nuestras vidas. Que Dios siempre gane sobre nuestras debilidades. Vamos a terminar este estudio con 1 de Pedro 4:10, que dice así: cada uno de ustedes ha recibido de Dios alguna capacidad especial. Úsela bien en el servicio a los demás. Hermanos, podemos tener muchos errores y muchas falencias, pero lo más importante, hermanos, es que no escondamos nuestro don. Si hay algo que Dios no le agrada, es que escondamos nuestros dones. A Dios no le importa que muchas veces lo usemos mal o que nos equivoquemos usando el don. A lo que Dios siempre nos va a guiar por el buen camino. Pero a lo que Dios no le agrada es que no usemos el don que hemos recibido. Que Dios nos ayude. Vemos a Pedro con muchas falencias y muchos errores. Pero a la vez vamos a ver que siempre Dios va a terminar ganando y siempre, a pesar de los errores nuestros, Dios va a terminar haciendo su voluntad. Como dijo Jesús en la oración, hágase tu voluntad. Yo entrego mi vida, Señor,
y que tu voluntad sea cumplida en mí. Que el Señor los bendiga.